Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. General Paz. Cualquier poeta merece aventurarse, cruzar su propia General Paz y hacer de un barrio el paraíso. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Un nuevo capítulo de este maravilloso y mítico programa de la radiofonía tandilense, argentina y mundial, que sale por los 92.1 del dial para quienes van en el auto navegando y por radiomagma.com.ar para quienes están en su casa tomando mate. Así que bueno, le damos la bienvenida, capítulo 87 de este programa, y antes de seguir voy a presentar a mis compañeros de mesa con quienes nos hemos visto, pero no hemos hecho el programa por un problema técnico la vez pasada, pero nos hemos encontrado porque el encuentro siempre es novedoso en nosotros. En realidad siempre hablamos de lo mismo. Voy a presentar al compañero que arma todo este universo sonoro que ustedes ven en redes y que también ven acá, que es el señor Gabriel César. ¿Cómo andas, Gaby? Hizo un gesto. ¡Ay, Dios, qué lindo! Que tiene que quedar para la historia de este año, por lo menos. Y adelante mío, festejando ese gesto que hizo el señor Gabriel César, está mi compañero de charlas, Darío Palito Ledesma. ¿Cómo andas, Palito? Hola, Dipa, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento. Quiero contar que Facundo Di Paola, por primera vez en 87 programas, está tomando una cerveza haciendo este programa. Sí, es cierto. Y es se cierto. lo ve muy contento Sí. por haber tomado la decisión de traer una lata de birra y estar tomándolo en vivo y en directo. En vivo y en directo. Así que toda una novedad. Veremos cómo afecta en su dicción, en su manera de modular. Yo creo que ya me afectó. Ya está. De acá, dentro de una hora. Recién la abrí, pero ya me afectó. Sí, Lo tendrías que haber dejado para abrir en el medio, ¿no? en el medio. Que se sienta ahí, claro. Pero bueno, una nueva novedad en este Gestos Erróneos que se renueva todo el tiempo. Se renueva todo el tiempo. Bueno. Veremos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Veremos hasta cuándo. Yo no quería decir nada, pero me invade a veces. Bueno. Pero primero, antes que eso, tenemos que hacer la pregunta obligada del inicio de este programa, que es ¿qué leíste y por qué, Palito? Bien, Dipa, leí un poema que se llama General Paz, que es muy cortito. Sí. Que es de Camila Pérez, que es poeta, escenógrafa y directora de arte. Tiene mi edad, nació en el 87, como este programa que es el número 87. Opa, el 7 está ahí. Sí, el 7 está ahí, vamos, Dipa, querido. Y busqué varios poemas, leí varias de varios poetas y poetisas o poetas contemporáneos, y encontré este que me gustaba mucho por el final, ¿no? Que dice cruzar su propia General Paz y hacer de un barrio el paraíso. Sí. Y lo traje en particular porque este sábado es la final de la Copa Libertadores. Sí. Y juega el Club Atlético Boca Juniors. Sí. Por eso recién decíamos séptima y demás. Eso es un club mítico de la República Argentina. De la República Argentina. Maravilloso. Pero no vengo... Y del mundo, ¿no? Yo soy hincha de Boca, Gabriel es hincha de Boca. Pero no vengo a traer una arenga futbolera. Una arenga futbolera, sino que
no digo que se ponga en juego el sábado, pero sí es importante lo que vaya a pasar el sábado, en torno a cómo se construyen los clubes en la Argentina, ¿no? Y me parece que es simbólico lo que pasa con el Club Atlético Boca Juniors, que desde el 96 hasta el 2019 fue, a través de elecciones, llevado adelante por el macrismo, primero Macri, después Daniel Angelici, que fueron convirtiendo el club en un espacio que le empezó a dar la espalda al barrio, ¿no? Que le empezó a dar la espalda a que la gente pueda acceder. El otro día el año pasado veía un par de datos sobre las diferentes gestiones, ¿no? En el 2019 Juan Román Riquelme se presenta como vicepresidente de Boca y logra ganar las elecciones. Y ahí el club empieza a cambiar en varios aspectos, en su narrativa, en su manera de mostrar lo que se hace, pero sobre todo en lo que hace el club como entidad social, digamos, como espacio de interacción social, no solo para todos los hinchas que están desperdigados por la Argentina, sino para quienes están cerca del club. Era alarmante que muchos pibas, hinchas de Boca que viven en La Boca, no habían entrado jamás a la Bombonera, que por ejemplo la pileta del club tenía la cuota más alta de todas las piletas de la capital federal. Mirá vos. Que constantemente había como una actitud de ir desfinanciando otras disciplinas que no sean el fútbol, para que, por ejemplo, con el básquet se hizo mucho, para que pierda la categoría, que no juegue más en la primera del básquet y de esa manera no darle más dinero y cerrar esa disciplina. Y desde que asumió la conducción de Juan Román Riquelme y Ameal, cambió esa, ¿no? Esa manera y esa manera de llevar la gestión del... Para mí ahí entonces hay una cuestión en juego de privatizar los clubes y volverlos empresas, o que en realidad sean, como siempre lo han sido, un espacio de sociabilización, de conexión con el barrio, esta idea de que se convierta el barrio en un paraíso, ¿no? Qué lindo vivir en un barrio donde hay un club y que ese club te representa y tenés un lugar donde poder estar, donde generar también tu identidad en torno al lugar a donde vivís, ¿no? Y me parece que el sábado, más allá de la final y demás, está un poco también en juego eso, ¿no? Porque ahora en diciembre son las elecciones. De hecho, se habla de que Macri está esperando que pierda Boca, supuestamente, que es hincha de Boca. Está esperando que pierda Boca para poder presentarse a elecciones. Digamos, si gana, no se presenta, si pierde, porque, bueno, así lee la vida a Macri, ¿no? Sí, total. Entonces, con un interés personal y no con un interés colectivo. Y le está pasando a otros clubes también, ¿no? Grandes. Y pasó con Racing en su momento. Yo me estaba acordando de Racing cuando lo privatizaron, que fue el primer club privatizado directamente. Que agarró la concesión una persona, una empresa, digamos. Que le pusieron la academia. Sí, Blanca y Celeste, algo así era. Nada, me parece que eso es una discusión que es importante tener, porque me parece que también refleja una gran discusión que tenemos en Argentina a nivel macro, ¿no? No es que es solamente un club, es la mirada de toda la Argentina de cómo vamos a ver el mundo desde un espacio así que sea el barrio, un lugar identitario, un lugar donde puedo crecer, donde me puedo desarrollar. Y donde construyo con la comunidad o construyo para adentro y para el propio negocio de algunos pocos, digamos. Totalmente. Así que creo que eso, esperar que los barrios sigan siendo un paraíso y no... y un paraíso donde hay acceso para todos, todas, todes, y no un acceso para muy pocos y regulado por si tengo plata o no para entrar a ese paraíso, digamos. Entonces por eso lo traje, palpitando la final de la Copa Libertadores, pero sin dejar de discutir la coyuntura, ¿no? Me encantó. No quiero dejar de decir que hay un programa específico dedicado a Riquelme en este de Gestos Erróneos. El ciclo de Gestos Erróneos. Este año fue hecho. Yo ahí me adentré un poco en la poética, el pensamiento, las acciones poéticas de Riquelme en relación a la vida y al fútbol. Y la verdad, casi que lo tengo como una especie de nuevo ídolo. Y ahora le tengo mucho cariño. Quiero que se quede en Boca, quiero que le vaya bien. Lo mismo que pasa con Messi, con Maradona. Todos queremos que le vaya bien a Román, esperemos que reelija en diciembre y conduzca al club
por muchos años más. Sí, total. Acaba de pasar la panadera de la esquina de mi casa, le mando un saludo si bien. nos escucha. Qué bien. Me miró, pero no la saludé, así me manejo por la vida. Tenemos que contar algo antes de pasar por cómo se comunican con nosotros, que es importante, lo queremos contar al principio del programa. El sábado 11 y domingo 12 de noviembre se va a estar llevando adelante la Minga, la tercera Feria de Editoriales Independientes y Cultura Gráfica. Se va a hacer en el CCU, ahí en el Centro Cultural Universitario, en el Irigoyen 662. Vienen un montón de escritoras, de personas que están vinculadas a la cultura gráfica. Y viene alguien que ha sido invitado a este programa, viene el queridísimo Walter Lescano. Y el domingo a las 4 de la tarde, ahí en el CSU, vamos a estar haciendo la grabación en vivo de uno de los programas de Gestos Erróneos, junto a Walter Lescano. O sea que va a estar invitado como presencialmente esta vez, ¿no? Exactamente. Vamos a estar los 3 erróneos y el queridísimo Walter Lescano charlando un poco de su obra, de cómo escribe. Viene con todos los pelos, todo. Todo, viene con todo. Me encantan esos pelos que tiene. Sí, los pelos son Hay geniales. que hablar de esos pelos. Las fotos que vamos a tener con ese Sí. sujeto. Así que nada, queremos contarlo ahora al principio para que ya ir dejando nuestra manija ahí dando vueltas, de que bueno, vamos a grabar un programa en vivo. No sabemos Tal vez sea uno de los últimos programas en vivo, no lo sabemos. No lo sabemos, todo depende de nuestro contexto. Así que si se quieren acercar el domingo, 4 Los de la que no tarde, nos vieron nunca pueden acercarse ahí porque tal vez sea la última oportunidad de ver a los 3 erróneos en un programa con alguien más charlando. charlando. Así que sábado 12 de noviembre, en el marco de la Minga, Gestos Erróneos graba un programa en vivo con Walter Lescano. Vamos a estar esperándolos ahí. Si alguien se quiere comunicar con nosotros ahora, lo puede hacer a nuestros teléfonos personales o al Instagram Gestos Erróneos. Sí. Ahí pueden encontrar un link que los lleva a donar un cafecito. Si quieren aportar económicamente este programa, a partir de ahí pueden llegar también a Spotify y buscar los programas de Gestos que están todos ahí para escuchar. De manera gratuita y desinteresada. Totalmente. No tiene publicidades, no tiene nada. Nada. Es difusión de la literatura y punto. Y también se pueden comunicar con nosotros a algo que no ha pasado casi en todo el año, que es a través de Por una eso nos carta. estamos yendo, sí, una carta. Indignado. El DIPA está indignado. Lo voy a decir. Una carta. ¿Por qué reivindicamos la carta? Porque necesitamos volver a la escritura, porque la escritura es volver un poco a nosotros, porque escribir es conectarse nuevamente con eso que es tu propio cuerpo, tu mente, tu espíritu político, porque todo espíritu es político, ¿sí? Te lo voy a decir así. Así que sentate, levantate, saltá, revolcate, pero nunca dejes de escribir. Así que, nada, escribí una carta con lo que quieras, con lo que salga y mandala a Arte y Parte, a Radio Magma, Irigoyen 882, para el programa Radial Gestos Erróneos, el código postal de Tandil es 7000. Esperaremos esas cartas. Gestos Erróneos, el salto al vacío del terraplanista acorralado. Juan del Aserradero. Juan del Aserradero se ha embriagado y hace como 2 horas que duerme en la vereda. Ayer Juan ha cobrado y en el bolsillo apenas si tiene una moneda. Juan del Aserradero, tirado en la vereda, se parece a los perros, y para que el solazo no le queme la cara y lo despierte luego, el yuchán de la calle tira sobre sus ojos sombra como un pañuelo. Chaguanco como pocos, Juan del Aserradero, quiere olvidar la sierra y se duerme en el suelo, pero la sierra vuela por encima del pueblo, se torna una cigarra y le acierra su sueño. Y acabamos de escuchar al invitado de este capítulo número 87 de Gestos Erróneos, al querido Manuel J. Castilla.
poeta, escritor, letrista de folclore. Uno de los grandes letristas de la historia de la música nacional, ¿no? Nacional, sí, total. Que vino en un momento, sus letras vinieron como a renovar un momento del folclore nacional. Recién estaba leyendo un poema, se llama Juan el Aserradero, o del Aserradero, no me recuerdo bien, que cuenta ahí un poquito la historia de Juan, que acaba de cobrar, que está tirado en el... Un trabajador. Es un trabajador. Y me gusta mucho cómo termina con muchas R's, porque viste dice Juan del Aserradero, que bajo las sierras, la cigarra, asierra y un montón de cosas ahí con R que me pareció muy llamativo. Bueno, tenemos para contar varias cosas de Manuel J. Castilla. Le decían barbudo, porque después vamos a hablar un momento. Él firmaba sus cartas o sus cartas sobre todo con barbudo. Después vamos a estar leyendo una carta de él. Y nació en 1918 y murió en 1980. Las grabaciones que vamos a estar escuchando durante el programa las grabó en un pequeño vinilo, me imagino, en ese momento, en 1968. Así que son grabaciones de esa época. Una persona que no terminó el secundario y que, por ejemplo, yo encontré estos hashtag datos, ¿viste? Datos pequeños que me gustan a mí. En un poema él escribió, mi sabiduría viene de esta tierra. Y, por ejemplo, esa frase se utilizó para hacer el escudo de la Universidad Nacional de Salta. Porque eres salteño. Así que cuando vas a la Universidad Nacional de Salta, el escudo dice, mi sabiduría viene de esta tierra. Pero bueno, tenemos muchas cosas para contar de... Sí, bueno, varias cosas. Yo voy a empezar simplemente con algo de su padre, madre, antepasados. Para que también notitas de color que me parecieron interesantes. Hijo de Ricardo Anselmo Castilla y de Dolores Mendoza Diez Gómez. El padre era jefe de la estación ferroviaria en Salta. Antepasado. Se sabe además que fue bautizado Manuel José, o sea, Manuel J. Me gusta esto de, pensaba hoy cuando venía Juan L, Manuel J, viste, como que se dice Manuel J, no se dice Manuel Castilla. No. Se dice Manuel J. Castilla. Juan L. Ortiz. Bueno, Manuel José, como su abuelo, un político radical, porteño y revolucionario del 90. Sus orígenes en el país se remontan a don Pedro de Castilla, quien llegó a Río de la Plata a principios de 1700 en calidad de empleado de Hacienda de Buenos Aires y Bolivia. Abuelo del gran mariscal del Perú, Ramón Castilla, héroe de la independencia. Yo todo esto no lo sabía, me pareció hermoso. Héroe de la independencia americana que ejerció por 3 periodos la presidencia de Perú. Mirá. Y entre otras obras fundamentales, abolió la esclavitud en el Perú. Vamos. Ya está, esto es un montón. Mirá decir mi abuelo abolió la esclavitud. Sí, abolió la esclavitud en Perú. Claro. ¿Qué? Ya está. Ya está. Sí. Es como que yo ya sentiría que mis antepasados hicieron todo por mí. Ya está. Incluso yo ya no tengo más nada que hacer. Mi abuelo abolió la esclavitud. ¿Dónde hay una esclavitud por abolir? Claro. Por línea materna, descendida del coronel Diego Diez Gómez, teniente gobernador y capitán de guerra en Salta en 1690 también. Así que teniente gobernador en Salta, así que también. Tenía una gran... Esto lo voy a decir porque también tengo un gran cariño por ese oficio y porque también ejerce ese oficio. Fue titiritero. Y sus hijos también son titiriteros. Uno de los grandes titiriteros que hoy hay en el país es el Guaira Castilla, que es una de las eminencias en lo que en el teatro de títeres en Argentina, que ha viajado por todo el mundo y que es reconocido por todos los titiriteros que andamos por ahí. Reconocemos al Guaira Castilla como uno de los referentes de este teatro. Así que bueno, también para mí es como muy lindo... que hablemos de Manuel J. Castilla. Que es el padre de Guaira. El padre de Guaira. Ah, mirá qué bien, tremendo. Sí, yo tenía un par de cuestiones ahí. Un poco que se puede ver, digo, si buscan en YouTube se puede encontrar estos
audios de él leyendo. También se puede buscar qué letras de folclore ha escrito y de repente decir, che, yo esto lo escuché, ya un montón de veces lo escuché. Hay tema, bueno, el tema Valderrama. Lo escribió él. Que lo canta Mercedes Sosa formidablemente, y La Pomenia. Bien. Son dos de los temas más conocidos, ¿no? Y toda su poesía completa fue publicada en el 2015 por Eudeva y por el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta. En la nota que leí, después no lo pude confirmar, pero se iba también a publicar la bibliografía documental con correspondencia y crítica sobre su obra, y después otro tomo sobre la relación con la música folclórica, y se iban a reeditar, porque esto es importante, que lo hemos visto en varios invitados e invitadas. Él hizo una recopilación de coplas populares, coplas para cantar con caja y coplas de Salta. Y además se va a publicar en algún momento un volumen con su poesía para niños, ¿no? Ahí entonces es como un universo muy grande. También trabajó un tiempo de periodista, yo tengo ahí después un datito de eso que es muy gracioso. Sí. Pero nada, de vuelta un invitado de este programa que en algún momento tomó la labor de recopilar coplas populares, que recopiló en estos 2 libros, para que no se pierdan, ¿no? Para que queden registradas y se extienda por más tiempo. Trabajo que hicieron también en su momento, que cuando hicimos el capítulo de María Elena Walsh, que hacía María Elena Walsh con Leda Valladares, que también hicieron ese trabajo, y también Violeta Parra en Chile. Violeta Parra en Chile también. Un labor que han hecho muchos de los invitados de este programa. Sí, sí. Con respecto a ¿querés que hablemos un poquito de la música? Esto que habíamos dicho, que justo estaba acá, encontré lo que tenía. Hubo una dupla histórica en el folclore nacional. Quienes no la conozcan la tienen que buscar porque es maravillosa. Que fue la dupla Leguizamón Castilla. Digamos, el Cuchi Leguizamón al piano, Manuel J. Castilla le hacía poemas y se los daba, y el Cuchi Leguizamón, plum, 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 magistralmente con su piano le ponía música. Manuel J. Castilla siempre le andaba salvando melodías a su amigo eterno, el Cuchi Leguizamón, o a otro campeón que encima cantaba y tocaba la guitarra como los dioses, Eduardo Falú. Ahí está, tranquilo. Grosso, claro. Al primero a través de unos versos inspiradísimos, bellos, táctiles, fácilmente susceptibles de tornarse canción sublime. Una de las primeras que aparece en rápido raíz por el imaginario folclórico norteño es La Pomenia, aquella samba de incontenible belleza que narra la historia de Doña Eulogia Tapia. Eulogia Tapia en la esa coplera salteña de ojos, perdón, desvarío, pero tenía que cantarlo porque es como esa coplera salteña de ojos negros que iba pisando la luna, como dice el tema, ¿no? Pero son más claros, muchas más. Ahí están al alcance de una púa, de una lectora decidida, de un clic online, la hermosísima y como verás versiones de Samba de Lozano o Valderrama, que dejó la voz de Mercedes Sosa para embarcarse en vuelos telúricos psicodélicos. Ahí está. Ahí dejó el mágico tándem Cuchi-Castilla. El carnavalito del duende es otra, para que lo dignifique el dúo salteño, cortando con sus voces de plomo las algarrobas del carnaval. Bueno, un montón de temas escribió. Iba a decir algo más, se me olvidó. Bien, te cuento. En el 2018, cuando hubiera cumplido 100 años, Manuel J. Castilla, se hizo un homenaje en la Biblioteca Nacional, y ahí Alberto Manguel, que era el director saliente de la biblioteca, dijo: Manuel J. Castilla es uno de los grandes poetas del siglo XX. La biblioteca es una biblioteca nacional, no es porteña ni hecha para los porteños, sino para toda la nación argentina. También es internacional porque, como Borges quería, no necesitamos ser argentinos limitándonos al color local, sino también podemos elegir la biblioteca universal. Creo que la poesía de Manuel J. Castilla demuestra eso. Obviamente, y para quienes conocen Salta, tiene sus raíces en el paisaje, el vocabulario, la gente de allí. Pero para los lectores de poesía en la Argentina y en todo el resto de las lenguas hispanas, Castilla es un poeta universal. Habla de todas las cosas de las que habla un poeta. Del mundo, de la vida, del amor, de la muerte, de la identidad y de la relación del ser humano con el paisaje. Nada, me parecía que era una buena manera de pensar eso, ¿no? De no quedarnos con que es un poeta que solo escribió sobre Salta o sobre ese territorio en el norte,
sino que habla de un montón de cosas más, digamos, que después leía también esto de muchas de las palabras populares que se usan en el norte, no usarlas como algo que viene de adorno, sino como algo que aparece casi naturalmente para él, porque es su forma de expresarse, y que las usa en ese entorno universal, ¿no? Para hablar de todo lo que decía recién, ¿no? El mundo, la vida, el amor, la muerte, la identidad y la relación del ser humano con el paisaje. Así que no nos quedemos con que Manuel J. Castilla es un poeta regional, sino que es un poeta universal, ¿no? Claro, pero también retomando su tierra y su región como punto de partida, digamos. Que eso también es interesante. Hay algo que a mí cuando leía, yo también un poco lo asociaba con Violeta Parra, en el sentido, porque después vamos a hablar un poco de esto, se armó un grupo de poetas que se llamó el grupo de La Carpa. La Carpa, sí, ahora lo ¿no? podemos hablar. Y me acordaba de Violeta Parra también en estos espacios de reunión que armaba alrededor de un montón de gente que se juntaba, que tocaban, que esto, y que había armado su centro cultural en las afueras de Chile, su espacio cultural. Bueno, me acordaba de todo eso y también de este recorrido súper popular de estar ahí. Y ahí viene esto que diste, por ejemplo, en un momento dice, Castilla fue periodista, poeta y escritor, pero no dudaba siempre y cuando urgiera en ponerse a vender frutas y verduras en la calle. Vendía choclo en la calle. Y de repente salía a vender choclo y vendía choclo en la calle. O en recorrer la provincia como titiritero, viajes que le dieron letra para varios de sus escritos. Fue larguero y bohemio. Era de irse de copas en bares y fondas, de atrapar coplas tristes y de las otras, durante alboradas y crepúsculos. También de compartir mucho, sobre todo cuando entremezclaba poesía y chistes bravos en el boliche de Valderrama, que era el boliche donde recurrían y al cual hizo una canción. Con tipos que no le iban en saga. Estaban Jaime Dávalos u otros lamentablemente menos conocidos como Raúl Galán. Dice lamentablemente menos conocido porque merecería más reconocimiento de Raúl Galán para quien escribía esta página. También a mí me resonaba mucho esta cosa de vivir su espacio, digamos. De disfrutar de distintas características que tenía su propio ser como artista, pero a su vez vivir ese espacio de el bar, de vender choclo, de vender frutas y verduras, incluso ya siendo un poeta reconocido, digamos, dicen que cuentan que de repente salía a vender choclo, digamos. Sí, digo eso, como entender el mundo, entender las cuestiones universales desde ese espacio, digamos. Exacto. Me parece que eso es lo tremendo y lo hace universal, ¿no? Ahí reflexiono sobre la muerte, pero desde acá, desde este espacio. Exacto. Si querés podemos volver a escuchar a Manuel J. Castilla. Me encantaría. La Palliri. ¿Qué trabajo más simple que tiene la Palliri? Sentada sobre el cáliz de su propia pollera, elige con los ojos unos trozos de roca que despedaza golpes de martillo en la tierra. Un silencio nocturno le trepa por las trenzas y oscurece la arcilla de sus manos morenas. Qué inútil que sería decir que en sus miradas hay un pozo de sombra y otro pozo de ausencia, que pudo ser pastora de las nubes y se quedó en minera, que pudo hilar sus sueños por las cumbres, viendo bailar la rueca. La Palliri no canta, ni tampoco hila sueños. La mirada en la tierra y en la cabeza al cielo, de mañana y de tarde busca solo el silencio, y cuando está a su lado lo quiebra contra el suelo, y no sabe que a ratos, entre sus brazos recios, se le duerme el martillo como un niño de hierro. Bien, acabamos de escuchar de nuevo al invitado del día de hoy, a Manuel J. Castilla. En este momento leí un poema que se llama Palliri o Paliri, bien no me acuerdo cómo lo pronuncia, Palliri. Esto de que se fue de titiritero y que de ahí empezó a escribir varios de sus libros, su compañía se llamaba El Coyuyo, y se fueron, por ejemplo, para Bolivia, para Perú a hacer de titiriteros, y ahí empezó a convivir con ciertas cuestiones en las que después volcó en algunos poemas y en uno de sus libros.
Palliri es el trabajo que hacen mujeres, sobre todo, en la puerta de las minas, en la que toman rocas que no se están utilizando para extraer el mineral y las van rompiendo con martillos para extraer algo de ese mineral y poder venderlo. Es un trabajo muy precarizado que hacen sobre todo las mujeres y que es muy perjudicial para la salud, ¿no? Y como, de vuelta, ¿no? Recién era Juan el del aserradero, ahora es esta trabajadoras en la puerta de las minas. Digo, ahí la mirada sobre ciertas cuestiones de ese contexto, ¿no? Del norte argentino. Sí, de ese contexto y no de cualquier contexto, porque uno podría escribir cualquier otro contexto acerca del norte argentino, sin embargo elige depositar la mirada sobre un trabajador, sobre trabajadores, trabajadoras, sobre situaciones que se viven en un espacio común y de bohemia como es un bar, digamos, como que deposita sobre determinados lugares una mirada, su mirada de poeta para escribir sobre eso o sobre una legüera, digamos. Sí, total. Él formó parte del grupo La Carpa, traje un poquito de eso para contarlo. El grupo La Carpa era como si fuera una vanguardia, pero en el norte de la Argentina. Era un grupo de poetas que se encontraron, que empezaron a pensar la poesía de manera conjunta, que pensaban cómo escribir y cómo llevar adelante eso. Sobre todo tuvo una importancia en la publicación. Se dedicaron a publicar ciertos libros de algunos de sus miembros, que incluso eran sus primeros libros, y sacaron algunas revistas donde, por ejemplo, salió uno de sus manifiestos. El grupo se formó en 1943, así que Manuel tenía 25 años, y en esa revista sale un manifiesto que dice varias cosas que están en relación con esto que hablábamos recién de dónde poner la mirada cuando escribo, ¿no? En ese manifiesto hay que pensar que esto también se da en un cierto contexto, que es en el contexto de un fascismo muy grande, ¿no? A nivel mundial, porque en 1943 ya está en la Segunda Guerra Mundial y demás, y que sobre todo ese año fue el segundo golpe de Estado en Argentina. Y en ese contexto ellos dicen: creemos que la poesía es flor de la tierra. En ella se nutre y se presenta como una armoniosa resonancia de las vibraciones telúricas. Creemos que el poeta es la expresión más cabal del hombre hijo de la tierra, aunque se yerga como el árbol de inspiración a altura. Conscientes de las solicitudes del paisaje y de las urgencias del drama humano, no renunciamos ni al arte ni a la vida. Esa conciencia nos hace, en cierto sentido o en todo sentido, políticos. Es la responsabilidad que, a nuestro entender, recae sobre quien ofrece a los otros los frutos de su alma. En fin, creemos que la poesía tiene 3 dimensiones: belleza, afirmación y vaticinio. Habla de... es nuestra responsabilidad, esta mirada política es nuestra responsabilidad, que recae sobre quien ofrece a los otros los frutos de su alma. Eso es impresionante, quedé como muy... atravesado, ¿no?, por esa postura tan potente. Y después, en otro momento de ese manifiesto, ellos comentan: los autores de los poemas recogidos en este cuaderno, que es una de las publicaciones, de La Carpa, poseemos en común un hondo amor por la tierra y ahincada preocupación por la aventura del hombre que es también naturaleza. Sentadas las premisas de que la poesía es flor de la tierra y que el poeta es la más cabal expresión del hombre, asumimos la responsabilidad de recoger por igual las resonancias del paisaje y los clamores del ser humano. Ese maravilloso fenómeno terrestre que en continuo drama de ascensión hacia la libertad, como el árbol. Esta desea ser, pues, poesía de la tierra, empeñada en soñar para este mundo un orden sin barrotes, ni hambre ni sangre derramada. Cuando la angustia de lo exterior está cerrando el camino de la poesía, ella se arma de espinas, en legítima defensa. Sin embargo, el nuestro no es arte de combate. Es sí poesía en lucha, en crisis, ya que el término no nos asusta ni escandaliza. Otra vez, ¿no? Un poco de esa responsabilidad, pero también pensándola en soñar para este mundo un orden sin barrotes, ni hambre, ni sangre derramada. Potente la posición, ¿no?, del grupo de La Carpa
de cómo pensar esa poesía. Sí, total. Recién pensaba que habría que agarrar todos los manifiestos que se han hecho en la Argentina y hacer una buena compilación. Yo sobre la carpa también tengo varias cosas. Nicanor Pereira, uno de los integrantes de ese grupo, definió la carpa como una rueda de amigos, una calurosa empresa que consistía en un cuaderno y un boletín literarios. La carpa era un grupo de escritores provenientes de diferentes provincias del norte argentino que sentaron residencia en Tucumán y establecieron lazos de amistad, compromiso literario y una misma sensibilidad regional. Y dice Nicandro: nunca olvidaremos las caminatas, los paseos a la luz lunar, el cerro, las plazas, las calles escondidas de los égidos, las naranjas de la Facultad de Filosofía y Letras, ni los vivaques en cualquier lugar y hora para leer, recitar, discutir problemas literarios y de otra índole también. Mantenían vínculos, sobre todo con sectores de la izquierda comunista y con los anarquistas, digamos. También había una filosofía y una política, como vos bien decías recién en esos escritos, digamos, en ese manifiesto, donde se ve que hay un posicionamiento bien claro, tanto político como estético, digamos. Hacían funciones de títeres también en la carpa. En 1944 la carpa también, a su vez tenían su editorial y publicaban. En 1944 la carpa publicó la muestra colectiva de poemas. El volumen se encuentra dividido en 9 partes, en la que cada una corresponde a una selección de poemas que llevan la firma de Julio Ardiles Grey, Manuel J. Castilla, José Fernández Molina, Raúl Galán, María Elvira Juárez, Nicandro Pereira y Sara San Martín. Acá tengo algunas cosas sobre el prólogo, pero me interesaba... La poesía tiene una misión que cumplir en un mundo en crisis. Constituye un arma de lucha contra el autoritarismo, las desigualdades y la guerra. ¿No? Dice. Tales palabras ponen de manifiesto además los ideales de grupo, cuya sensibilidad aparece muy ligada a la aspiración de libertad, justicia y paz. Al pensar en este contexto a la poesía como un arma de lucha, se declara asumir un compromiso político que no se piensa reducido, sin embargo, al mero arte de combate. Algo que también hemos hablado mucho con distintos poetas. Pero después también habla de esta afán regionalista, digamos, esto de que hablábamos de la mirada sobre la región, pero a su vez sin perder el vínculo con una mirada global, digamos, o con temas filosóficos universales. Claro. Este afán regionalista se relaciona además con la voluntad expresa del grupo de diferenciarse de los falsos folcloristas, quienes toman de la tierra lo que tiene de más superficial y anecdótico. Es decir, la inclusión de giros regionalistas, de términos aborígenes, de la figura del indio como un elemento decorativo, con la mirada eurocentrista de lo exótico. Claro. Nada tienen que ver con la verdadera poesía regional que ellos proponen desde la carpa, ¿no? Desde su lugar de origen, el noreste argentino, se erigen como portavoces de un mensaje regionalista con el cual se justifica el hombre en su necesidad metafísica de indagación de la razón de su vida. Claro. Ahí está esa cosa de mirar de lo regional para pensar la razón de una vida, pero desde esa tierra, digamos. Que es algo, no sé, pienso en esto de que en conceptos filosóficos. Para mí hay algo que tiene la poesía y la literatura en general que lleva a pensar conceptos filosóficos de una manera mucho más amena, porque nos incita a nosotros a pensarlos y no nos dice estos son los conceptos, ¿no? Y pienso en esto, viste que ahora está muy en boga el concepto de Donna Haraway de conocimiento situado. Digamos, que todo conocimiento se produce en un espacio y en una situación particular, digamos, que no podemos hablar de un conocimiento universal, sino que todo conocimiento está situado por un contexto particular, por un territorio particular, ¿no? Y acá me parece que hay un poco algo de eso, digamos, de poder haber pensado que todo conocimiento tiene que ser conocimiento de lo que nosotros conocemos y no lo que exportamos desde afuera, y no tampoco la imagen o los espejitos que podemos mostrar de lo que somos, digamos, para que el otro se deleite con lo exótico. Con lo exótico, ¿no? claro, sí. Me parece que ahí hay un manifiesto súper completo de
de un reconocimiento de lo propio y de la sabiduría de lo propio, ¿no? Del conocimiento que se produce en cada territorio, ¿no? Sí, total. Estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste. Quiero sumar algo de un amigo de él, que era Santiago Silvester. Dos cosas muy cortitas, o no tanto. La primera, una anécdota. Dice, en 1966, cuenta Sebastián, Manuel J. Castilla recibió un premio nacional y el azar dispuso que viajáramos en el mismo tren hacia Buenos Aires, donde por entonces yo estudiaba. Castilla empezó a decir coplas en el vagón, comedor y se armó una fiesta de canto y poesía con los camareros, algunos viajeros y un par de guitarras espontáneas. Más de 12 horas cantando y diciendo poemas y coplas, mientras en las paradas subían vendedores de tortugas, catas, gallinas hervidas y patay. Me gustó la imagen de... unas ganas de encontrarme con Manuel J. Castilla en algún tren. De vuelta, ¿no? Que lo hemos charlado con otros invitados. La poesía no como algo que sucede en un lugar particular y de cierta manera, sino como algo popular y cotidiano. Sí. Che, voy a decir una poesía acá. Sí, total. O como nos pasaba con el poema con Choquevilca, que escribía unos versos en un papelito y se lo regalaba al que tenía al lado. En el bar. Claro. Eso era extraordinario. Y después, en ese mismo homenaje se hizo cuando hubiera cumplido 100 años, Santiago, dije Sebastián recién, Santiago Silvestre dijo: estoy alegre y contento por este homenaje tan merecido y que haya estado acompañado por la edición de sus obras completas. En esta circunstancia tengo una sorpresa curiosa y es el hecho de darme cuenta de que un amigo se ha convertido en un clásico. Castilla ha sido amigo mío y se ha convertido en un clásico y eso no está previsto. Los clásicos son gente que ha vivido hace muchísimo tiempo y que hablan de cosas que uno no conoce. Con Manuel sucede absolutamente lo contrario. Cuando lo conocí ya tenía una obra consolidada y había publicado libros fundamentales como La Tierra de Uno y Norte Adentro. Títulos que, desde el nombre, ya están indicando un destino y una voluntad de tomar como materia literaria a la tierra. Allí pone su obra. La poesía se hace con más cosas que una geografía. Manuel le ha puesto, además, memoria, historia, leyenda. Ha tomado en cuenta la cultura popular de la zona, ese cancionero anónimo, y de transmisión oral que era tan importante en toda la región. Manuel lo vuelca en su poesía, con un lenguaje que en Salta tiene cruces muy específicos con quichuimos, con palabras de etnias originarias de la América precolombina. Todo eso lo usa con gran reconocimiento y con muchísima sabiduría, para que esos cruces no se transformen en una decoración, ¿no? Otra vez hablábamos de eso. Él está diciendo cómo se construye el mundo poético hoy. Me gustó que le diga que es un clásico, ¿no? Y que parece gente lejana que escribió hace muchísimo tiempo y que uno no conoce y que en él es todo lo contrario, ¿no? Está bastante cercano geográficamente y temporalmente. Me parecía... Y después, bueno, la imagen de él en el tren ahí tirando coplas. Sí. Yo una cosita más, el hijo dice en un momento también cuenta algo de cómo fue su crianza con su padre y con su madre, y dice: yo me he criado en una casa donde existía una gran alegría, dice. No me acuerdo si, justo acá no tengo anotado si fue Leopoldo o el Guaira Castilla que cuentan esto, pero no importa. Ellos hicieron una recopilación de toda la obra de su padre. Había una especie de lema invisible que me ha acompañado toda la vida y toda mi infancia: la vida es hermosa. Perfecto. Y bueno, después habla también ahí de cómo su madre también era una mujer muy alegre, que también decía poemas, y cómo a partir de esa unión de esa madre y ese padre, a él también le empezó a arder poesía, dice él. Claro, genial. Nos vamos a ir de este bloque dedicado a Manuel J. Castilla con una carta que compartimos en un programa de los primeros de Gestos Erróneos, que fue con Adela Zamudio como invitada. Esta carta... Escuchen ese programa. Sí, búsquenlo. Es un programa muy lindo. Es muy lindo ese programa, sí. Y además otros Gestos Erróneos diferente al que es hoy. Sí. Esta carta que escribe Manuel J. Castilla, que firma con su apodo Barbudo, se la manda a Francisco Ruiz, que era un pibe que en ese momento estaba estudiando para ser artista visual. Ahora es un gran artista, es muy conocido. Y él, Francisco, aún lleva esa carta en la billetera porque considera que le da suerte las palabras que le escribió Manuel J. Castilla, que lo conocía allá de Salta.
Francisco Ruiz nació cerca del volcán Socompa, entonces él, Manuel J. Castilla, se refiere a Francisco como Socompita. Y la carta dice así. Salta, 5 de noviembre de 1965. Socompita. Ocurre que estoy en la cocina de Socompa y que tu mamá y tu tata te están pensando. Y es lindo, es que te piensen, changuito. ¿Y cómo va tu vocación de artista? ¿Dibujás? ¿Pintás? Yo sé, changuito, que vos sabés más que yo. Que la vida te quema en silencio, despaciosamente. Ahora junto a tu mamá te veo llorar en sus ojos. Pero como yo creo en vos, como sé que si estudiás vas a ser un gran artista, tomo, Socompita, 1 litro de vino con tu tata, que vos sabés es angelical. Estoy en tu casa, tu nombre es como una sombra sonora. Tu madre oye a tu hermano que canta, guitarra hermano, y en su samba su corazón llora con el tuyo. Bueno, Socompita, lee las cartas de Van Gogh. Mirá mucha pintura. Sé humilde, preguntá, aprendé, mudito. Y más que nada, trabajá solo, enamorado, loco, pobre, y así sentí que tu corazón, como el mío, solo tienen un destino: ser artista. Pobre o rico, es lo de menos, hermano. Y a no mentirse a uno mismo. Chau, changuito, barbudo. Orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. 11ª poesía vertical. Romper también las palabras como si fueran coartadas ante el abismo o cristales burlados por una conspiración de la luz y la sombra. Y hablar entonces con fragmentos, hablar con pedazos de palabras, ya que de a poco o nada ha servido hablar con las palabras enteras. Reconquistar el olvidado balbuceo que hacía juego en el origen con las cosas y dejar que los pedazos se peguen después solos, como se sueldan los huesos y las ruinas. A veces lo roto precede a lo entero. Los trozos de algo son anteriores a algo. El aprendizaje de la unidad es aún más humilde e incierto que lo que sospechamos. La verdad es tan poco segura como su negación. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Gracias, Gaby, están todos. Están todos. Hace una mística de este programa. Todo lo genera en una mística. Bien, vamos a empezar este tercer bloque de este capítulo número 87 de Gestos Erróneos, que solamente está escuchando Gabriel César y es ese de Un Mundo Redondo que viene ahora a continuación. Son las únicas 2 personas que parece están escuchando. Eso creemos, por eso no vamos a seguir. No vamos... Nunca más. ¿Viste cómo es? No recibimos mensajes, no sabemos Nada. si del otro lado hay alguien. Como no sabemos, para mí no hay nadie. De hecho, yo estoy Por eso convencido. para mí solo nos está escuchando ese y Gabriel César. Las únicas 2 personas. Empiezan a llegar mensajes. Tenemos que ponernos tóxicos para que nos llegue el mensaje. Yo no lo puedo creer. Bueno, ahora cuando leamos los mensajes vamos a saludar. Pero dale, loco. Vamos a ver igual si llegan los mensajes. Sí, yo creo que, 4 personas. Pero 2 personas. antes de seguir toxiqueando a nuestros oyentes, te voy a hacer la pregunta obligada de este bloque número 3, que es, ¿qué leíste y por qué, Edipa? Bueno, leí un poema de Roberto Juarros, que se llama 11ª poesía vertical, y que está en un libro que se llama Poesía Vertical. Bien. Que tiene todas las poesías verticales que escribió Roberto Juarros. ¿Son verticales por alguna razón en especial?
la verdad que no sé, nunca me pregunté eso. Yo me imagino que llaman, digo, el libro se llama Poesía Vertical y las poesías son verticales. Bien, listo. Yo de hecho, uno piensa la verticalidad de la poesía, pero ¿por qué no pensamos la poesía horizontal? O diagonal. O diagonal, ¿no? O esférica. Me parece que ahí hay algo que nos incita a preguntar Roberto Juarros. Dice, toda la poesía es vertical, diría Roberto Juarros. Piensa en otro tipo de poesía. Exacto. ¿Y por qué la elegiste? ¿Por eso? La elegí porque hoy me desperté a las 6 de la mañana pensando en Roberto Juarros. Algo como insólito en la vida de cualquier persona. Te desperté y decís, Roberto Juarros, ¿dónde estás? Así como de golpe, como si estuvieras en una especie de sueño. Y pensé en Roberto Juarros y dije... Voy a leer un poema de ¿Qué onda? Roberto Juarros. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Así que nada, busqué este poema de Roberto Juarros. ¿Y por qué lo elegí? Capaz que sea sola la razón. No, me gustaba... Sí, la razón principal fue esa. Después, bueno, leí varios poemas. Elegí este porque me gustaba un poco esta idea de el balbuceo. Viste que como que empieza a decir la palabra, esta idea de la palabra justa, la palabra completa. ¿Por qué no la palabra en partes? ¿Por qué no el balbuceo? ¿Por qué no...? Sí, en un momento dice algo, ¿por qué lo roto no es antes de lo entero? Esas cosas, sí. Y pone en juego este lugar de la palabra como de la palabra correcta o la palabra incorrecta, la palabra verdadera o la palabra no verdadera. Dice romper las palabras, hablar entonces hablar con fragmentos, hablar con pedazos de palabras. Ya que de a poco o nada ha servido hablar con las palabras enteras, ¿no? De nada ha servido hablar con las palabras enteras. Sí, y hay algo ahí que a mí por lo menos me interrogaba desde la comunicación, digamos, sí. ¿no? Desde la verdad que a veces me da esa sensación de que estamos queriendo explicar algo que tiene que sentirse, digamos, que es muy que nos ponemos imbéciles al explicar. Imbéciles, pero imbéciles en el buen sentido, de que creemos que tenemos una verdad. De hecho, el poema termina diciendo la verdad es tan poco segura como su negación. Como negar la verdad, digamos. La verdad es muy poco segura como su negación. Digo, creemos cuando explicamos, sobre todo en estos tiempos políticos, de inseguridad política, porque yo siento una inseguridad política, aparte de la incertidumbre, siento una inseguridad que gane este personaje que entró al balotaje. Con peluca. Claro. Digo, me genera una inseguridad política y siento que tenemos que construir de vuelta una verdad, pero a veces la palabra no nos está sirviendo y tenemos que hacer sentir esa verdad. Y esa verdad se tiene que sentir con acción poética, con movilidad, con movilización, con estar en la calle, con la felicidad, con otras formas de transmitir eso que realmente sentimos, digamos, con la educación pública saliendo a la calle y no diciendo defendamos la educación pública, claro, sino estando. Porque la palabra a veces no alcanza, hay que hacer sentir lo que somos, la felicidad que somos, porque somos un pueblo feliz, digamos, y construimos felicidad. Y del otro lado no se intenta construir felicidad. Sí, y para mí también ahí está el vínculo estrecho entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Porque si no queda en la palabra y nada más. Y bueno, ¿cuándo está esa palabra en acción? ¿No? Porque en la palabra siempre suena la verdad, ¿no? No es una verdad. Esta es mi verdad, esta es la punto, verdad. Digamos. Y con esa misma palabra decimos que los demás no tienen, que sus verdades no son verdades. Exacto. Pero necesitamos también que esa palabra se ponga en acción, se mueva,
accione, haga todo lo que un poco propusiste recién, ¿no? Salga, que la palabra salga a la calle, por decirlo de alguna manera. Como balbuceo, Sí. que salga como fragmento, pero que salga de otra manera, digamos. Sí, totalmente. Me gusta que haya por todo eso. Aguante Roberto Juarros. Aguante Roberto Juarros. Vamos a ir rápido con los saludos y nos vamos. Para que ahora, obviamente, perdí el saludo porque quise buscar de vuelta el poema. Pero vamos a saludar, por supuesto, ¿a quién? A Ediciones de Chapaleofú. Enviamos un fuerte saludo a Ediciones del Chapaleofú en el año de su aniversario número 27. Como hemos señalado, está siempre a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros, trabajo de edición, corrección y demás. La consigna de Ediciones del Chapaleofú es: más libros para ser más libres. Animate a publicar. Por otra parte, citando Gestos Erróneos, tendrás importantes descuentos de los libros de tu interés. La mayoría relacionados con los principales temas históricos de la ciudad, incluyendo temas bien populares como deportes, fiestas bailables, carnavales antiguos y afines. En otro orden, se invita al público a participar del conversatorio que tendrá lugar el viernes 10 a las 18 en la Asociación de Educadores de Garibaldi 1038. Estará a cargo de Néstor Di Paola sobre la base del libro Tandil era una fiesta, de Ediciones del Chapaleofú. La charla se titula Todo es tradición. Esa. Me encanta, Me gusta. qué nombre. Sí. Todo es tradición. Porque será un homenaje a José Hernández y su obra Martín Fierro. Ahí va, me Hermano, encanta. qué lindo. Todo es tradición, entonces, Garibaldi 1038 en la Asociación de Educadores, que está ahí Garibaldi pasando Colón. Bien, perfecto. También le vamos a mandar un saludo a Tati y a Dani, que llevan adelante La Bullanca, que es la librería del barrio La Estación, una librería compañera que bajo los tilos de Colón podés encontrar los mejores libros de editoriales independientes, además de talleres y actividades culturales junto a la Biblioteca Salceda, que está pegadita ahí a La Bullanca. Para saber de estas actividades, de los talleres, también se encuentran ahí para poder comprar discos, vinilos, cassettes. Pueden seguirlos en las redes como labuyanga.librería. La Bullanca es parte del colectivo Minga, que organiza la tercera feria de editoriales independientes y cultura gráfica. Minga, que se hace el sábado 10 y domingo 11 sábado 11 y domingo 12 de noviembre. Ahí podés, cuando vas a la Bullanca, podés comprar con tarjeta, con cuenta de DNI, te hacen un montón de descuentos, pero tenemos una palabra clave que vas, la decís y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... Ya te la digo. Así que- Socompita. Socompita, muy bien, Dipa. Socompita, que era el apodo que le había puesto Manuel J. Castilla Francisco, este pibe que le escribió una carta que ahora ya Porque se hizo vivía grande. cerca del volcán. Socompa. Socompa. Así que Socompita, la palabra probablemente o seguramente va a servir para tener un 10% de descuento durante la minga en el puesto de la Bullanca. Claro, Vas al puesto de la Bullanca, decís Socompita y te hacen descuento ahí también en la Qué feria. lindo llegar y decir Socompita. ¿Por qué decimos esto? Porque el miércoles que viene no salimos, va a salir un refrito, lo avisamos por si alguien de las pocas personas que están detrás del dial nos está esperando el miércoles que viene, no vamos a estar. ¿Y te queda algún saludo? Y voy a leer este gran saludo de nuestro querido oyente Marcos Núñez. Así que tenemos otro oyente más. Que siempre nos escucha, Marcos. Yo sé que nos escucha, pero hace mucho que no nos escribía. Juan Panadero fue escrita por Castilla. Manuel José Castilla todos los días pasaba a comprarle su pan caliente a Juan Riera, a quien le puso Juan Panadero en un poema. Un día Manuel José no pasó por la panadería, al otro tampoco. Pasaron varios días y don Juan empezó a impacientarse y averiguó el porqué de la ausencia del amigo. A Manuel lo echaron del trabajo, dijo alguien por ahí. Al otro día se apareció don Juan por la casa del barbudo, o sea, Manuel J. Castilla, con su pan caliente y su mano grande de amigo. De ahí que escribió la samba Juan Panadero. Ahí va. Así que eso, hermosa anécdota de este panadero que fue a regalarle el pan caliente a Manuel cuando se quedó sin trabajo. Hermoso. Fue genial. Le mandamos un saludo a Pía y a Nacho, que nos está escuchando de Las Flores. Le vamos a mandar un gran saludo a Juan César, que se alegró mucho por el tema de Trueno, porque Trueno es hincha de Boca y viene de la Boca, y ya empiezan los guiños hacia el sábado. Y le vamos a mandar un gran saludo al Huevo Larsen, que nos acaba de mandar una foto que estaba escuchando Gestos Erróneos en el auto.
que también es hincha de Boca, así que le mandamos un gran abrazo. Seguramente debe estar ansioso como Juan César, como Gabriel César, como yo. Gaby dice que nos vayamos, así que... Sí, yo le voy a mandar un saludo a la gente que me avisa que no nos puede escuchar. Antes de empezar el programa me mandan 2 mensajes diciendo que no nos van a poder escuchar, así que le mando un saludo. No los voy a nombrar, no las voy a nombrar, son dos mujeres. No las voy a nombrar porque quiero que nos escuchen. La próxima vez que nos veamos va a ser el domingo 12 de noviembre en La Minga. Vamos a estar grabando un programa en vivo con Walter Lescano. Estaremos los 3 erróneos ahí. Uno de los últimos programas de Gestos Erróneos. De Gestos Erróneos. Creo que nos vamos a ir yendo. Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola, por mí que soy Darío Ledesma, me dicen Parito, en operación técnica y selección musical Gabriel César. Y nos vamos, como siempre, escuchando al invitado del día de hoy, al señor Manuel J. Castilla. Amantes bajo la lluvia. Vosotros que os amáis bajo la lluvia, vosotros, dulces amantes ciegos de amor, casi dolientes, hundidos en vuestro sueño, como en un tenue pantano de lirios, vais afirmando la eternidad de la belleza. Qué hermoso es que no oigáis el canto de los pájaros entre las hojas sobre vuestras cabezas, y que la lluvia sea en vuestro alucinamiento solo un agua de estrellas. Todo en vosotros es luz naciente y sabia, una humedad que sube de la tierra y os cubre de musgo hasta volveros suave naturaleza enamorada. Los pájaros cantan en la lluvia, ajenos a vuestro amor, y sobre vuestros cabellos mojados las hojas caen como desde una corona rota. Solo vosotros estáis prolongando la vida, la abierta vida que fluye de los besos, como una fruta celeste y carnosa. Solo vosotros festejáis la entrega del almíbar y del polen a los dedos del viento. De vuestro amor el vino viene lleno de toros furiosos y cristalinos. De lo que vosotros construís en este instante nos nutrimos sedientos. Por vosotros, amantes, por vuestro celeste choque, por vuestro arrebatado incendio triste, las lágrimas son duros crisantemos en nosotros. Amantes, ciegos amantes de la lluvia, nuestra pena cae a vuestros pies como muchas hojas húmedas. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga.